Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 16 minutos y ya estamos aquí, en el estudio 1 de la cadena SER, muy a gusto, por cierto, contentos de hacer este nuevo especial, casi acordándonos de lo que era nuestro antiguo horario, de 10 a 11 de la noche. Y además encantados de poder abrir hoy por fin los teléfonos a todos vosotros. Recibimos cada semana una gran cantidad de mails, cientos de mails, y realmente, bueno, sabemos que tenéis muchas dudas, muchas preguntas que plantear, y aquí estamos todo un equipo, compuesto por Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, este que os habla, Iker Jiménez, y hoy, a los mandos técnicos, otro lujo, don Javier Rodríguez. Como digo, hoy Milenio 3, aparte de sus, habituales medios de comunicación, que es ese correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com, abre además otro abanico de posibilidades, que es el teléfono. ¿Cuál es el teléfono, Carmen Porter? Que estamos aquí ya en la penumbra del estudio 1 y directamente dispuestos a iniciar esta aventura. Buenas noches, Iker. Pues el teléfono al que pueden llamar todos los oyentes que quieran, que deseen, es un teléfono gratuito. Es el 900-100-800. 900-100-800. Y también nos pueden escribir a través del mail que acabas de decir tú antes. Pero además, Carmen Porter, hay una sorpresa interesante, y es que entre todas las llamadas que recibamos, en todas las comunicaciones vía internet, vía milenio3 @cadenaser.com, vamos a sortear 10 libros maravillosos, muy difíciles de encontrar y que además han creado cierta expectación. Recordabais que ayer seguíamos con el asunto de Jesús, los misterios de Jesús, y que en Nochebuena realizamos un programa íntegro sobre lo que se oculta en torno a la figura, esa maravillosa figura, genuina, irrepetible y desde luego muy singular, de Jesús de Nazaret. Pues bien, hay 10 libros que se llaman Los Evangelios Apócrifos, de Pierre Crepon, editados por EDAF, que creo que van a ser un buen regalo casi de fin de año. A todos los que llaméis al 900-100-800 o os pongáis en contacto a través de milenio3 @cadenaser.com. Y vamos a comenzar con, veo a Carmen Porter llena de tacos de mails de estos últimos días. Uno de ellos además preguntaba por un caso, hombre, hay que decirlo, ya estamos en la noche, ¿no? Un caso no apto para cardíacos y bastante truculento, pero que, sigue siendo una historia clásica por la que preguntan muchos. ¿A qué caso nos referimos, Carmen? Pues sí, Sonia Arce nos ha escrito en nuestro mail y nos dice: hola, equipo de Milenio 3, ¿me podéis contar algo sobre la historia de Amityville? ¿Qué ocurrió en aquel lugar? Una historia tremenda, Amityville. Carlos Barroso, nuestro compañero, se ha adentrado en las profundidades de ese misterio. Ocurrió en 1974 y hasta el día de hoy hay una casa en Ocean Drive que realmente nadie quiere realquilar. Se ha quedado vacía con su misterio. Una serie de crímenes motivaron una historia realmente digna de ser recordada. Amityville. Os dejamos con la historia. Eran las 3:15 de la madrugada del 13 de noviembre de 1974. El joven Ronald DeFew asesina a sus padres y a sus 4 hermanos después de haberles narcotizado durante la cena. Las 6 víctimas aparecieron fusiladas, acostadas boca abajo y con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados. Según el propio asesino confesó a la policía, fue el demonio quien le obligó a cometer los crímenes. Un año después, la casa fue comprada a un precio muy bajo por un matrimonio que ocupó la vivienda junto con sus 3 hijos y su perro. Comenzaba la pesadilla. El padre Mancuso acudió a la casa para bendecirla el día que la familia Lutz se trasladó a ella. El sacerdote no dijo nada, pero escuchó una voz que le dijo: váyase. De regreso a la parroquia, el cura fue protagonista de una serie de hechos inexplicables. Su coche se paró, los limpiaparabrisas comenzaron a funcionar solos e incluso tuvo un pequeño accidente. Los nuevos propietarios de la casa maldita empezaron a ser testigos de sucesos espeluznantes que iban aumentando conforme pasaban los días. Peleas continuas, puertas que se abrían y se cerraban solas. Un líquido negro y pestilente subía por las cañerías hasta llenar el inodoro. El padre dejó de ir al trabajo y empezó a ocupar su tiempo únicamente en cortar leña y en alimentar con ella la chimenea. Además, cada noche, algo o alguien le despertaba justo a las 3:15 de la madrugada. Los fenómenos extraños no acababan ahí. El perro perseguía una presencia invisible. Una nube de moscas llenaba la casa. El teléfono sonaba y no había nadie al otro lado. Un crucifijo apareció boca abajo en la pared. O una hamaca se balanceaba sola. Una noche,
la madre apareció levitando sobre la cama, aunque ese aspecto había envejecido decenas de años. Demasiadas cosas extrañas. Tras 28 días de terror, los Lutz decidieron abandonar la casa para no volver nunca más. Después de varios intentos y tras rezar una plegaria, la camioneta por fin arrancó. 28 años después, la mansión continúa deshabitada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. La tremenda historia de Amityville y el señor Difeo aniquilando a su familia y luego provocando, pues, quién sabe de qué forma, esa especie de fenómenos extraños que aún siguen motivando investigaciones después de casi 30 años de misterio. Carmen Porter, ha habido un programa recientemente que ha causado mucha expectación. Recordabais muchos de vosotros, los que nos seguís en nuestro horario habitual, que es los domingos de 10:30 a 11, y ese segundo programa de 3 a 4 de la madrugada, siempre los domingos. Escuchabais a Juan José Revenga, que es director de la Sociedad Española Antropológica y además productor de televisión española, que estuvo durante casi 2 años conviviendo con los zombies de Haití. Esas personas extrañas, desenterradas, que el cine nos ha convertido en muertos vivientes y que no son tales, pero que bueno, hay un misterio tremendo a su alrededor. Bueno, pues ha habido preguntas muchísimas. Podemos elegir una, Carmen. Pues sí, la de David Aguilera hemos elegido, que se le quedó alguna que otra duda sobre ese programa. Nos dice, cuando a una persona le han hecho zombie, ¿hay algún modo de que vuelva a ser una persona normal? Y acerca del polvo zombie, hemos nombrado una sustancia que se le extrae al pez globo, pero no ha oído con claridad qué era esa sustancia. Era un nombre bastante raro, Carmen, un nombre bastante raro. Lo que sí me gustaría aclararos es que los zombies son esas personas, sobre todo en Haití se ha popularizado esta especie de crimen, que si no recuerdo mal, el Código Penal en su artículo 259 recogía casi como un delito gravísimo, equivalente a la pena de muerte, la zombificación, y que los brujos haitianos todavía hoy, en el siglo XXI, los Bokor, expulsaban una especie de polvo a sus víctimas que les entraba, digamos, un estado de catalepsia, muy difícil de distinguir de la muerte real. Muchas de estas personas les eran expedidas los certificados de defunción, eran muertos y realmente luego aparecían años después en plantaciones, eran atropellados en carreteras, sin conciencia ninguna, como auténticos monigotes vivientes. Bueno, al parecer, según se cuenta y según investigó un prestigiosísimo profesor de Harvard, Wade Davis, el autor del Enigma Zombie, que se pasó allí años de su vida, resulta que el truco estaba en que esos brujos acudían días después, o un día dejaban un día de margen, recuperaban al muerto, a ese muerto que desde luego se creía en otro mundo, y lo obligaban a trabajar como esclavo, prácticamente, como decíamos, como un robot, en sus plantaciones. Y hemos preguntado a Juanjo Revenga, nuestro amigo de Televisión Española, ¿cómo se llama realmente ese polvo zombie y si hay algún antídoto? Vamos a escucharlo. Pues en principio el veneno está compuesto de tetrodonticina, que es el veneno del pez globo, y luego pues bueno, ya va con muchas mezclas que son más esotéricas que otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, ojos de lechuza, huesos humanos y todas estas cosas, ya entra dentro del mito. Contra este veneno no hay antídoto ninguno, y el único antídoto a nivel de hechicería o brujería que se conoce es la sal, que a una persona cuando se la convierte en zombie, lo único que le saca de ese estado es la sal. Pues ahí lo tenéis, la sal, lo decía Juan José Revenga, que ha pasado mucho tiempo en Haití y en algunas partes del centro profundo de África investigando este tema que os ha sorprendido y que volveremos, desde luego en Milenio 3 nunca dejamos un tema abandonado por completo, volveremos a abordar el asunto de los zombies. Y ya abrimos ese 900-100-800, esa línea gratuita con Milenio 3 esta noche, y recibimos una llamada de Fernando Benjumea desde Écija concretamente. Fernando, buenas noches. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué querías preguntarnos, Fernando? Bienvenido y casi ya feliz año. ¿Qué querías preguntarnos? Pues mira, mi pregunta era sobre el tema de Jesucristo. Que si se podría clonar a Jesucristo a partir de la sangre encontrada en la Sábana Santa de Turín. En la Sábana Santa de Turín. Pues te agradecemos tu pregunta, Fernando. Desde luego que entras en ese sorteo de los Evangelios Apócrifos de Pierre Crepon. Y si eres tan amable, esperas, digamos, cuelgas la llamada y esperas a través del receptor. Va a ser mucho más fácil hacerlo así, constantemente, para que podáis escuchar íntegra la respuesta. Muchas gracias, Fernando. Nos preguntaba por la Sábana Santa, las investigaciones. Además, Carmen Porter está haciendo un trabajo fabuloso que pronto verá la luz sobre la Sábana Santa. Parece ser, Carmen, que el Vaticano anda detrás de las hebras de sangre de esa Sábana Santa por la que tanto nos preguntáis,
y a la que dedicamos ya un programa íntegro y parece que va a haber que volver sobre ella. Carmen, desde el año 2000 es cierto que el Vaticano está intentando extraer con ciertos científicos esas hebras de sangre. Sí, es cierto. Lo que pasa que en este caso no estamos hablando de clonar a Jesucristo, porque tendríamos que definir primero y saber si es cierto que el hombre que aparece en la sábana santa, impreso que ha quedado en esa tela, es Jesucristo. Eso es lo primero que habría que averiguar, porque hay mucha polémica con el carbono 14, que si se trataba de una tela del siglo XIV o si era del siglo I. Hubo mucha historia en torno a este tema. ¿Que si se podría clonar? Pues con las cosas que hay en día, con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, me imagino que sí, que sacando la fórmula de ADN, hoy por hoy no, porque la cadena de genes, la cadena de ADN que se ha encontrado hasta el momento en la sábana santa está rota y habría que tener, está incompleta, y habría que tener pues una cadena completa de ADN para poder clonar a la persona que se encuentra allí. Yo recuerdo, y os lo digo a modo personal, una de las mayores impresiones de mi vida fue estar 4 días delante de la sábana santa. Hicimos un programa con uno de los grandes expertos con vía libre en el Archivo Vaticano, el padre José Francisco Guijarro, y nos contaba todo lo que se está haciendo. Desde el año 2000 en Orvieto, Italia, se está intentando sacar esa sangre, esa información. La pregunta sería, quizá la hayan sacado ya, o quizá cuándo nos enteraremos si ese experimento se ha llevado ya a cabo. Muchos misterios, muchos enigmas rodeando al hombre de la sábana. Carmen Porter. Sí, como una curiosidad para el oyente, se iba a hacer una película que se llamaba Clon, que precisamente iba de la clonación de Jesucristo en el caso de que este fuera el hombre de la sábana santa. ¿Va a salir esa película? Por el momento no ha salido, hay bastantes problemas para realizarla, pero si sale, si la hacen esa película, si la ruedan, estar seguros que desde aquí informaremos sobre ello. Por supuestísimo. 900-100-800, lo que sí ha salido, sin duda alguna, es la llamada de Graciela desde Barcelona. Graciela, buenas noches, bienvenida a Milenio 3. Hola, buenas noches. ¿Qué nos quieres contar, Graciela? Bueno, es que estaba escuchando la historia sobre Amityville. Ajá. Y yo tengo un caso en la familia muy parecido. Caramba, cuéntanos. Bueno, resulta que de un tiempo a una parte comenzaron a aparecer manchas en la pared de un líquido negro que durante el día desaparecían y en la noche aparecían. Llamaban, teníamos un teléfono sin línea telefónica y llamaban por teléfono cada noche. Y bueno, y varias coincidencias más con el caso sobre la historia de Amityville. O sea, que tú te has sentido, digamos, un poco identificada, un poco lo que le ocurrió a esa familia de los señores Difeo en Amityville con lo que a ti te ocurrió. ¿Pero esto pasó hace tiempo, Graciela? Hace unos 6 años. Hace unos 6 años. Sí, y un día vino un curandero a casa y hizo una especie de exorcismo, solo nos pidió que a las 10 de la noche no hubiera nadie en casa. Ajá. Y bueno, cuando llegamos estaba todo lo que era cristal reventado. ¿Y ha vuelto a haber problemas? ¿Ha vuelto a ocurrir algo extraño? Ya, digamos que ha entrado todo en calma, por fortuna, parece, ¿no? No, yo cada noche sigo oyendo las mismas voces que oía entonces, porque me pasó, bueno, en mi casa. Caramba. Y cada noche a las 3:15 estoy despierta. Graciela, pues vamos a intentar, dentro de lo posible, ya sabes que somos periodistas y que vamos a intentar explicarte algo, aunque sinceramente y honestamente creo que en estos temas poco se puede explicar, pero lo hacemos a través del receptor y por supuesto te incluye ya Katia Rocha en el sorteo de los Evangelios Apócrifos. Muchas gracias por llamar, Graciela, feliz año. Una pasada, felicidades por el programa, es buenísimo, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias a ti. Adiós. Pues caramba, hay casos en los que uno se encuentra impotente y además comprende perfectamente a las personas. Yo creo firmemente lo que nos cuenta Graciela, que seguro que ahora ya nos está escuchando a través de su emisora, de la cadena SER. Nos encontramos muchos casos de este tipo y yo voy a ser muy sincero, no sé ser de otra forma. Iker Jiménez, pues es así. Yo desconfío mucho de las personas que se otorgan poderes para, por ejemplo, quitar un misterio de una casa, ¿no? Puede que los haya, evidentemente, pero me parece tan extraño como ese propio fenómeno que se produce en algunas casas. Hombre, yo podría dar un pequeño consejo, que es que a veces no haciendo caso a estos asuntos, intentando, sé que es difícil y que me puede decir Graciela, caramba, pero a ti no te ocurre, ¿no? Pero a veces intentando esquivar, intentando no pensar, intentando no obsesionarse con esto, siempre remiten. No conocemos casos en los que estos misterios hayan hecho directamente daño a las personas. Hay que mantener la calma y sobre todo hay que intentar no meterse en la espiral terrible de curanderos, sanadores, videntes, vividores, porque, en mi opinión, no por decir la totalidad, porque creo que en algunos pueblos y algunas personas que nunca cobran tienen ciertos poderes, ¿por qué no? Y que existen esas cosas, pero de verdad, cuidado con los estafadores, que están como los buitres al acecho, siempre dispuestos a dejarse caer para ganar un dinero y a veces crear problemas. El consejo cuando ocurren estos temas, no sabemos por qué ocurren, lo que sabemos es que habitualmente se van y que no suelen hacer daño. Con esto, Graciela, quizás puedas hacerte una idea y sobre todo intentes vivir con esperanza y con paz.
creo que eso no te va a dar ningún problema, desde luego. Y seguimos con vuestros mails enviados a milenio3@cadenaser.com. Es un auténtico placer establecer hoy esta especie de línea directa con vosotros, entablar amistad con vosotros y por fin oíros, ¿no? Que creo que aunque lo hacíamos en nuestro contestador es muy bonito escuchar vuestro respeto y vuestros interesantísimos casos. Todo lo interesa a Milenio 3, todo lo investiga Milenio 3. Carmen, alguien nos llamaba y nos escribía hablando de un asunto muy bello, muy desconocido y que nos lleva hasta la profunda Navarra, ¿no? Pues sí, que era Rafael Losada, que además nos ha mandado la fotografía o escaneada de un libro que dice, es la portada de la obra sobre brujería, Compendium Maleficarium, y nos preguntaba también sobre las brujas de Zugarramurdi. Míticas brujas de Zugarramurdi. ¿Qué es lo que ocurrió en Zugarramurdi? ¿Es verdad que existieron esas brujas, que se hacían esos aquelarres? Bueno, pues ¿queréis saber qué fue Zugarramurdi? Milenio 3 es un programa de periodismo de lo desconocido que intenta simplemente recoger toda la información, ser lo más honesto, riguroso y digno posible. Espero que lo consigamos y que, bueno, os plantee las dudas, plantee preguntas más que a veces respuestas. Nos hemos ido hasta Zugarramurdi, se ha marchado Carmen Porter y nos trae este fantástico reportaje. Vosotros seguir llamando al 900 100 800. Existe un lugar en los Pirineos, mágico y misterioso, que hace más de 400 años fue el principal centro de reunión de las sordinas, o brujas españolas. Las cuevas de Zugarramurdi se encuentran al norte de Navarra, en el valle de Baztán, justo en la frontera con Francia. Este lugar es conocido como el pueblo de las brujas y de los aquelarres. El intrépido viajero que se acerque hasta allí se encontrará con unas escaleras que le llevarán hasta un pequeño riachuelo, el Infernuco Erreca, o regata del infierno. En la planta baja, de más de 100 metros, el osado que allí penetre tendrá que estar muy atento a las galerías y laberínticos pasillos que se abren a uno y otro lado de la estancia, para no perderse por siempre jamás. Si usted logra pasar la prueba, podrá acceder hasta la parte de arriba y se topará con la entrada del macho cabrío, o Sorgín Lece. Allí, antiguamente, en el prado de entrada, se celebraban los aquelarres y las famosas reuniones de las brujas, conocidas como Svat o Sabbat. Las primeras eran más habituales y menos importantes. Podían realizarse en encrucijadas de caminos, bosques, ruinas o incluso en las casas de los más atrevidos. Los Sabbat, sin embargo, se reservaban para días especiales, como la Noche de Difuntos o la de San Juan, y se realizaban en los prados situados sobre las cimas de las montañas o en las inmensas cuevas que se abren debajo de ellas, además de algunos famosos castillos deshabitados. Estas reuniones secretas fueron dadas a conocer en Francia por una mujer que, llegada de Zugarramurdi, habló de los maléficos rituales que hacían numerosas mujeres del pueblo y donde se invocaba a espíritus negativos. La fama de las brujas de Zugarramurdi comenzó a extenderse como la pólvora, y el pánico brujeril, que hasta el momento solo se condensaba en el País Vasco, se propagó por todo el país. Por todo ello, en 1610, el inquisidor don Juan del Valle Alvarado, del Tribunal de Logroño, fue comisionado para realizar una inspección en esta zona. Pasó varios meses en Zugarramurdi y recogió muchas denuncias, según las cuales quedaban inculpadas hasta cerca de 300 personas por delito de brujería. 40 de ellas, consideradas como las más peligrosas, fueron llevadas hasta Logroño. La Inquisición las acusaba de tener al diablo por Dios, de celebrar misas negras y mantener relaciones sexuales con él. También se las acusaba de metamorfosis, de provocar tempestades, de maleficios contra los campos, animales y personas, y por último fueron acusadas de vampirismo y necrofagia. El 7 de noviembre de 1610, 6 personas fueron condenadas a ser quemadas en la hoguera, tras ser declaradas brujas. Sus nombres eran María de Arburu, María Baztán, María de Chaute, Graciana Charra, y los brujos Domingo de Subildegui y Petri de Julián Gorena. Otras 5 personas murieron durante los cruentos interrogatorios.
Hoy en día en Zugarramurdi nos queda el escenario de los aquelarres, la llamada Catedral del Diablo y las leyendas que allí se siguen transmitiendo de generación en generación. Estas leyendas nos cuentan también los métodos que se empleaban para espantar a las brujas. Poner en la puerta de la casa una cruz hecha con 2 ramitas de fresno y un ramo de laurel bendecido al lado para que la bruja no pudiera entrar en la estancia. O bien, si ésta ya había conseguido penetrar, echar un puñado de sal al fuego y con el crepitar la bruja se espantaba. Si a pesar de todo alguien se encontraba cara a cara con una bruja, bastaba con santiguarse y decir Jesús, o bien trazar con los 2 dedos índices una cruz y decir Puyes, y ésta desaparecía en el acto. Lo cierto es que aún quedan nombres grabados en los documentos y en la memoria del tiempo, personajes importantes en la historia de Zugarramurdi por su relación con el maligno, personas como Graciana de Berrenechea y su esposo Miguel de Goiburu, reina y rey respectivamente del aquelarre, Joanes de Chalar, verdugo ejecutor de las penas que dictaba el diablo, María Chipia, famosa maestra en el arte de la brujería, Joanes de Goiburu, Chistulari, Juan de Sansis, tocaba el tambor durante el ritual. Nos hemos sumergido en la historia, en el pasado, en el más oscuro medievo y en la antropología pura. Muchos hemos oído hablar de Zugarramurdi, pero realmente pocos sabíamos los nombres, apellidos, documentos y las personas que fueron quemados. Y Carmen Porter nos ha ayudado a ello. Y ahora no vamos a la historia, sino que vamos prácticamente al futuro, porque hay 2 preguntas sobre páginas web, ¿no? Exactamente, Iker. La primera es de Roberto García Marín. Nos dice, me gustaría que me dijerais si hay alguna manera de que pudiera escuchar o hacerme con la grabación del programa en el que explicaron cómo encontraron el cadáver del torero español muerto en Lima. No pude escucharlo en directo por encontrarme fuera del país. Muchas gracias y un cordial saludo. Un programa muy impactante, que contamos además con la ayuda del maestro de los toros, Manolo Molés, y de los forenses, de los abogados, ese extraño hallazgo del pobre José Tomás Reina Rincón, al que a su familia le deseamos desde luego todo lo mejor y que se haga justicia con este caso. Yo puedo decir que hay una página web, nuestra página web, ikerjimenez.com, en la que podéis acudir para escuchar directamente. Ahora hay como 26 programas que tenéis ahí a vuestra disposición con un solo clic para escuchar, www.ikerjimenez.com. Y luego hay otra web, Carmen. Sí, Juan Martín Copé de Mongues nos dice, el domingo pasado dijeron una página de internet donde dejar los datos para que fuesen recogidos en un satélite que volvería a la Tierra en un plazo de años, y no recuerdo la página. ¿Podría repetirla esta noche? Pues claro que sí, Juan. La página es www.keo.org, keo.org. Ahí puedes mandar pues ese mensaje para que vaya en la nave y después regrese a la Tierra. Cosas del futuro, sin duda alguna. Pasamos en Milenio 3 del más profundo pasado a la vanguardia de la tecnología. Y de una ciudad maravillosa como es Valladolid, donde hemos estado hace bien poco y la acogida ha sido espectacular, fantástica, llena de cariño, nos llama Ana Isabel Martínez. Ana Isabel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos quieres contar, Ana Isabel? Primero, feliz año y bienvenida a Milenio 3. Pues feliz año a todos y gracias. Es que yo quería hacer una pregunta sobre los viajes astrales. Ajá. Que lo que ves o lo que te dicen o lo que te cuentan, si tiene que ser algo que luego tú tengas que hacer o es una respuesta a algo. Eso es que yo no lo sé. Lo que te refieres a lo que puedes leer o te comentan, que si son las pautas que se tienen que hacer. Lo que te pueden decir, lo que está en los viajes. Perfecto. Ana Isabel, te respondemos, intentamos responderte en un minutillo. Ahora mismo, escúchanos a través del receptor. Muchas gracias por llamar y feliz año. Feliz año. Bueno, pues el tema de los viajes astrales lo tratamos hace bien poco por una noticia. A veces las noticias, aunque sean breves, aunque pasen casi desapercibidas, encierran un misterio apasionante. En el Hospital Universitario de Ginebra, ni más ni menos, los principales médicos, neurólogos, habían logrado que una paciente de 43 años, en plena vigilia, hiciese lo que se llama el viaje astral. Y digamos que viese su propio cuerpo. Una historia en la que la ciencia está metida, digamos que pulsando, manipulando, aunque suene un poco mal la palabra, algunas partes bien desconocidas de nuestro cerebro, esa maravillosa caja de resonancia que tenemos ahí. Bien, lo que ocurre es que a través del viaje astral, y yo siento que a veces Milenio 3 incluso parezca un programa desmitificador para con el ocultismo o el esoterismo, pero es lo que nosotros hemos aprendido o sabemos. Mucho cuidado también con las guías,
con los libros, con cómo hacer un viaje astral. Se habla de cosas que también yo creo que pertenecen un poco a la leyenda urbana, ese cordón de plata que se ve, que nos une a la Tierra, según muchos, y que realmente los médicos y científicos, los que han experimentado con esto, no hablan nada de eso. Hablan de un proceso cerebral muy curioso y en el que es cierto que a veces se ven cosas que ocurrían, que estaban ahí. Por ejemplo, hay un caso en Córdoba, en un hospital, que investigó el buen amigo y uno de los directores de ese hospital, don Enrique Vila, de cómo una persona tenía una experiencia de este tipo y veía lo que estaba pasando en la calle, y veía a la vez su cuerpo casi moribundo en una sala del hospital, miraba por la ventana y describía un accidente que ocurrió en la calle y que ella nunca pudo ver porque estuvo inconsciente. Ese accidente ocurrió. Incluso describía a la persona que iba en el coche con barba y traje verde, que se estrelló contra otro coche en pleno centro de Córdoba. Bueno, el hecho existe, como ocurren los misterios, el hecho existe, pero lo que parece ser es que los gurús o los que indican o los que prácticamente hacen guías de cómo viajar en lo astral, bueno, cada uno tiene su librillo. Parece ser que hay que hacer muy poco caso de las recomendaciones, de las etapas por las que pasa el viaje. Creo que, primero, mi opinión, no hay que motivar estas cosas que no conocemos bien. Están ahí, a veces se pueden explorar, a veces nos pasan inconscientemente, pero yo creo que no es un buen camino motivarlas, meternos a jugar con esa maravillosa, pero que también puede tener su lado oculto, mente, con ese cerebro. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, y yo creo que a veces no tentar a lo que no conocemos. Y tenemos, desde otra región también maravillosa, por supuesto, Canarias, a Mariano Pesqueira. Buenas noches, Mariano, bienvenido a Milenio 3. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esa tierra mágica donde las haya, ¿verdad? Sí, sí. No, ¿Qué querías preguntarnos, Mariano? Feliz año. Mira, feliz año, igualmente a ustedes. Creo que fue en el verano, escuché cuando el programa era por la tarde, se llamaba algo así como Ser Curioso o así. Sí, que hacíamos también un programa con nuestro amigo Alberto Granados. Sí, bueno, escuché un tema de unas piedras grabadas que se habían encontrado en Inca, Perú, en un sitio de esto por ahí. Bueno, fue algo que me dejó totalmente perplejo, que hasta el día de hoy estoy pensando casi continuo en eso, porque bueno, no di crédito a lo que escuché, no sé si escuché mal, pero decíais como que... Yo creo que no escuchaste mal, ¿eh? que en esas piedras había grabadas, sí, pues con todo lujo de detalle, operaciones quirúrgicas, bueno, imposibles para esa época, e incluso animales prehistóricos en compañía del hombre y... Marino, Mira, escuchas a través del receptor porque creo que te voy a dar una buena sorpresa, ya lo verás. Venga, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues yo he estado allí en Ica, he estado viendo esas piedras y tuve la fortuna de poder hacer la última entrevista casi a este hombre, al doctor Javier Cabrera de Arquea, director del Hospital Sanitario de Ica, el que instauró la sanidad social allí, y que un buen día descubrió este hallazgo extraño. Miles de piedras grabadas donde aparecen hombres compartiendo su vida con dinosaurios. Algo difícil de encajar, pero a la vez, Marino, y yo estuve haciendo uno de mis libros, Fronteras de lo Imposible, te puedo asegurar que me quedé temblando cuando me hizo partícipe aquel hombre de un secreto que llevaba 30 años oculto y que no había enseñado a nadie, que yo pude fotografiar, y te prometo que haremos un programa escuchando la voz de Cabrera y escuchando a todos los especialistas a favor y en contra. Las piedras están ahí, ahora el dueño ha muerto, son más de 30.000 piedras, el mismo número de arcillas, y las arcillas nunca se habían visto, y a mí me abrió esa puerta, se me ponen los pelos de punta ahora mismo contándotelo, y vi las miles de arcillas que reproducían operaciones quirúrgicas, que reproducían hombres peleando contra los últimos saurios que estuvieron en esa zona de Perú, en Ica. Puede que sea un gran montaje. La pregunta que nadie sabe es ¿por qué, para qué y de quién? No ha habido movimiento monetario, es un absurdo por completo. Y te dejo con un dato, Marino, para que le des vueltas al coco, porque eso también es lo que motiva a Milenio 3. Ningún arqueólogo oficial se presentó allí, nunca, para investigarlas. A veces la historia, los objetos, como las piedras de Ica, tienen un misterio del que sabemos muy poco. Yo si os digo que las meninas tienen misterio, estoy seguro que nadie me cree. Si os digo que hace bien poco en el Museo del Prado había un espejo, y uno tenía que mirar el espejo y se veía metido en el cuadro, bueno, pues solo los abuelos, imagino, que afirmarán ahora mismo a través de la radio, a través de la cadena SER. Pues bien, vosotros seguir llamando, como todos estos amigos, al 900-100-800, y mientras tanto conectamos con un experto, un compañero, se llama Nacho Ares, todas las madrugadas de 3 a 4 hace una sección fantástica que se llama La Historia Perdida. Y un día, lo hemos recuperado ahora, nos habló de las meninas, nos dejó impactados. ¿Queréis escucharlo? Las Meninas, o la familia de Felipe IV, es sin duda la obra cumbre de Velázquez y quizás de la pintura española. Este es posiblemente uno de los pocos argumentos en que coinciden la gran mayoría de críticos. No son muchos los que se acuerdan de que hasta hace pocos años el cuadro de las Meninas se exhibía en el madrileño Museo del Prado, con un espejo delante.
De esta manera, el espectador tenía que dar la espalda al enorme lienzo para no tardar de verse casi de una forma mágica dentro de la propia escena. Nadie sabe hasta qué punto, pero el cuadro es una complejísima estructura pictórica, humana y mágica, que en sí misma define el lado más insólito de nuestro pintor más universal. Hoy sabemos hasta el lugar exacto en donde fue pintado, un salón de la esquina sureste de la planta baja del antiguo Alcázar de los Austres de Madrid. Pero ¿qué se esconde realmente detrás de la familia de Felipe IV? Algunos críticos parecen haber dado con la clave mágica de este espectacular cuadro. Si unimos el corazón de las figuras de la escena principal, reconstruimos la constelación de Corona Borealis. En efecto, la estrella más brillante de Corona Borealis, la misma que ocupa el lugar de la infanta, se llama curiosamente como ella, Margarita. Por otra parte, si unimos las cabezas de los personajes del cuadro, incluyendo la del perro, obtenemos el símbolo de Capricornio, cuyo círculo encierra y protege la representación de los reyes en el espejo del fondo del salón. Todo parece encajar perfectamente. A la muerte de Velázquez aparecieron en su habitación, entre otros libros, obras de Euclides, Leonardo da Vinci, el astrónomo Jerónimo de Chávez, 14 tomos sobre astronomía y cosmografía y 9 sobre astrología. Si a esto sumamos los 5 telescopios, nadie se sorprenderá de que las meninas escondan tras de sí un complicado horóscopo. Milenio 3, La con otra Iker Jiménez, en la cadena SER. Tenemos ya más mails, la verdad es que nos estamos viendo un poco sobrepasados por toda la cantidad de mensajes que están llegando a milenio3@cadenaser.com. Desde luego nos preguntáis muchos, todos ellos entran junto con las llamadas en los 10 libros de Pierre Crepon, los Evangelios Apócrifos, esa otra vida de Jesús. Carmen Porter, vamos a darle rápido aviso a alguno de esos mails. Pues sí, nos ha llegado hace un momentito el de Francisco José Ruiz Tornel. Nos dice, esta tarde he oído Iker en el programa Ser Curiosos y decía que para el 2003 ibais a hacer una especie de vuelta a España como vuestro programa, repasando los temas de siempre y los locales de cada provincia. ¿Está ya decidido? Es una gran idea. Saludos. Bueno, estamos hablándolo, lo comentan muchos internautas, lo comentaba nuestro querido compañero Alberto Granados, lo comentaba hoy en la edición de Hoy El País, que era una de las posibilidades de Milenio 3, y ojalá estamos peleándolo. Nuestros compañeros de la cadena SER, Mariano Revilla, Antonio García Ferreras, todos están intentando pelear para que esto, ojalá, sea una realidad. Vamos a ver si lo conseguimos, ir a vuestras ciudades, delante del público, y hablar de los misterios de esas ciudades concretas, porque hay muchos y España está llena absolutamente. Vamos con otro mail que seguro que te va a hacer mucha gracia, porque nos dice, me llamo Iker, tengo 17 años y soy de Vitoria. Algún día hablaremos de esas casualidades imposibles, sí, ¿verdad? Sí. Y sigo el programa todos los domingos. Me gustaría que en algún programa hablaseis sobre el chupacabras, ya que es algo que me intriga. Bueno, vamos a preparar dentro de poco un especial, sobre todo en madrugada, con los últimos casos. Yo la verdad es que estuve en algunos de ellos, en Navarra y en Segovia. Que hombre, chupacabras es un poco mítico, ¿no? Pero realmente hubo ataques que la Guardia Civil, de una especie de lobo gigantesco que nunca se pudo atrapar y que, bueno, se pudo ver en la cara y en el ambiente. Recuerdo que las personas de Valle de Tabladillo en Segovia no llevaban a la gente a la escuela durante unos días. Había un temor casi medieval al extraño lobo que había matado más de 1000 ovejas sin dejar huellas y solo chupando la sangre. Bueno, misterios de la sangre, misterios extraños. Y lo terrible es que a veces la sangre que se derrama no es de ovejas o de carneros o de cabras, sino que es de otras personas como las que luego vamos a hablar. Recordáis la historia de Puerto Urraco, ¿verdad? Yo os recomiendo que os quedéis atentos porque muchas personas nos han preguntado y vamos a hacer un reportaje al respecto. Pero ya al 900-100-800 tenemos, en esa vía de conexión con Milenio 3, tenemos pendiente a una nueva amiga, desde Valencia, otro lugar siempre, digamos, ligado al misterio. Susana Ferrer. Buenas noches, Susana. Hola, buenas noches. Felicidades por llamarnos, felicidades porque estamos ya en, bueno, pues en el último tramo del año y esperemos que sea un año lleno de esperanza y de un montón de proyectos. ¿Qué querías comentarnos? Sí. Bueno, pues durante los meses de julio y agosto, este verano, tuvimos unos avistamientos fuera de Valencia, fuera de la ciudad, en noches perfectamente claras, sin nubes, y 2 de ellos eran curiosos porque eran 3 luces en perfecta formación triangular.
que se movían de izquierda a derecha y muy lentamente. Eso lo vimos en 2 ocasiones. Y luego, en repetidas ocasiones, un punto de luz que atravesaba el cielo también muy lentamente. También veíamos aviones, con lo cual podíamos comparar unas luces y otras. Pues entonces, la verdad es que... La triangular era la que más nos... La formación triangular, porque era perfecta. Las 3 luces, ¿no? Sí. En Valencia, en la provincia de Valencia. En la provincia de Valencia, correcto. Susana, pues escúchanos, porque además tenemos información de última hora. Parece que las casualidades no existen. Tenemos información de última hora de hechos que se han filmado allí, no solo la semana pasada, sino prácticamente estos días. Te lo comentamos ahora a través del receptor. Muchas gracias, Susana, por llamar. A ti, buenas noches. Porque al parecer, Carmen, bueno, hace bien poquito hablábamos con la policía, varios miembros de la policía, 8 policías habían grabado en la vertical de Játiva un misterioso artefacto que se correspondía con las informaciones que habíamos tenido desde Madrid y desde Badajoz. Recibimos más de un centenar de mails de personas desde diversos puntos de España que hablaban de eso. Nos pusimos en contacto con todo tipo de especialistas y al parecer no era ni siquiera la estación espacial, un montón de cosas que se dijeron, alguna conjunción planetaria, no era nada de eso. ¿Eso quiere decir que sea una nave con extraterrestres? Desde luego que no, ni mucho menos. Era un objeto volante no identificado. Es un tema que siempre nos atrae. En Valencia hace bien poco ha vuelto a haber avistamientos, pero te hablo de hace 2 o 3 días, ¿no? Sí, hace escasamente una semana ahí que ha vuelto a haber avistamientos. Esta noche hablaremos con los testigos. ¿En la madrugada? En la madrugada, exactamente, el programa que tenemos de 3 a 4 de la madrugada. Hablaremos con los testigos, toda una familia que incluso pudo grabar durante 10-11 minutos aquellos objetos que se veían sobre el mar. Entonces sí que lo tendremos esta misma noche para adelantaros a todos esas noticias frescas sobre los últimos avistamientos en Valencia. Fenomenal. Ya sabéis que la casualidad no existe. Nos llamáis hablando de ese tipo de avistamientos y son muchas más personas las que han compartido esa experiencia. Y nos vamos rápidamente. Estamos haciendo, gracias a Katia Rocha, un recorrido por toda España y eso es bien bonito. Salamanca, otra tierra maravillosa. Mercedes, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por llamarnos y desde luego dentro de casi unas horas, feliz año. Gracias. Feliz año a todos vosotros. Solamente llamaba para felicitaros por el programa. Os escucho todas las noches los domingos. Era para haceros una sugerencia. A ver si el programa, que solamente dura media hora, de 10:30 a 11, lo podéis hacer más largo, hasta casi las 12 que empezará larguero. Porque es que luego de 3 a 4, pues yo creo que a mí me pasa como a mucha gente, que ya te acuestas y muchas noches ya te quedas medio pegado, porque al día siguiente, como hay que ir a trabajar, entonces dejáis los temas ahí siempre solo colgando. Claro que entonces, sí. Era para hacer esa sugerencia. Te comprendemos de verdad. Muchas gracias, Mercedes. Feliz año. Intentaremos responderte. Os he escuchado también esta tarde. Gracias. Venga, gracias a vosotros y feliz año. Desde Salamanca, Mercedes. Aquí sí que no podemos hacer nada. Esto no es ningún misterio. La cadena SER, por fortuna, es líder. Todos los programas yo creo que son magníficos. Y estaremos peleando por estar siempre con vosotros. Cuando nos dejen y cuando podamos. Y siempre que lo hagamos, pues con la mayor dignidad. ¿Cómo no? Sabéis que tenéis esa página web para poder acudir a los programas antiguos, ikerjimenez.com, pero que también siempre de 3 a 4, bueno, hay un montón de historias. Las leyendas urbanas de Katia Rocha, gran éxito de la noche, de la madrugada. Muchos nos preguntáis por ellas. Tenemos las conspiraciones de Santi Camacho, la historia perdida de Nacho Ares, un montón de casos, casas encantadas también, y a veces casas con leyenda y pueblos con leyenda cuyo nombre se ha quedado grabado en la memoria de todos. Cuando uno dice Puerto Urraco, casi a veces sin saber la noticia le viene la imagen de la España más profunda, más negra, más interior, más tremenda. Sabéis que Milenio 3 también va a afrontar las historias del crimen, lo misteriosamente policial. Bueno, Katia Rocha se ha sumergido también en Puerto Urraco, nos ha puesto los vellos de punta y nos ha contado qué pasó y por qué ese nombre ya para siempre es sinónimo de maldad y sinónimo de hasta dónde puede llegar la mente humana. 26 de agosto de 1990, Puerto Urraco. Pasan unos minutos de las 10 de la noche cuando 2 hombres vestidos de caza, cargados con escopetas del calibre 12, se bajan furtivamente de un Land Rover a pocos metros de la calle Carrera. Son los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo, de 53 y 58 años respectivamente, y tienen muy claro qué es lo que quieren cazar. Cualquier ser humano que se apellide Cabanillas. Los Izquierdo, conocidos como los Patas Pelás, y los Cabanillas, a los que llaman Amadeos, son 2 familias que llevan 30 años cultivando odio. Cuentan que fue por esas fechas cuando un problema con las lindes de una finca enemistó a las 2 familias, que terminaron de convertirse en enemigos mortales cuando la historia de amor entre Luciana Izquierdo y Amadeo Cabanillas acabó con la muerte de este, acuchillado por Jerónimo Izquierdo,
el patriarca de estos en enero de 1967. Después llegaron las amenazas, los insultos y los apuñalamientos en reyertas de diferentes envergaduras. Y la muerte de Isabel Izquierdo, madre de Antonio y Emilio, y de 4 hermanos más, en un incendio intencionado que no se aclaró jamás. Los hijos de Isabel dijeron que el incendio fue provocado por la familia rival. Los escopeteros piensan en esta oscura historia de rencores sin cicatrizar cuando esperan en la calleja la aparición de sus víctimas, Antonia y Encarnación Cabanillas, 2 niñas de 14 y 12 años de la familia rival. Levantan las escopetas y encañonan a las niñas. Manuel Cabanillas grita desesperado al presenciar la escena desde el bar de al lado. Sale a la carrera y 5 nuevos disparos le dejan mortalmente herido. Antonio Cabanillas, hijo de Manuel, recibe un disparo en la espalda cuando intenta protegerse. Los hermanos Izquierdo cargan de nuevo las escopetas y disparan contra Araceli Murillo Rumero, que muere en el acto mientras tomaba el fresco en su silla de mimbre. José Penco Rosales trata de ayudar a los heridos y trasladarles en su coche. Los hermanos Izquierdo descargan las escopetas contra el cristal delantero y José muere sobre el volante. Los asesinos caminan por el centro de la calle apuntando a puertas, ventanas y tejados. Manuel Benítez, su hermano Reinaldo y su cuñada Antonia Fernández tratan de escapar alejándose calle abajo. No lo logran. Los Izquierdo matan a los 2 últimos y el primero resulta gravemente herido. Todo parecía indicar que la venganza estaba consumada. Los vecinos que logran escapar dan aviso en la casa cuartel de Monterrubio de la Serena, de donde parte de inmediato un coche patrulla. Los 2 números de la Benemérita resultan gravemente heridos en el interior de su vehículo. En este momento de la noche, cuando aún no ha sonado las 11, Puerto Urraco es un lodazal de sangre. El balance de víctimas es brutal. 7 muertos en el acto y 8 heridos graves, 2 de los cuales fallecerían poco después. Los hermanos dan por terminada la cacería y se echan al monte. Se organiza una batida en su búsqueda en la que participan más de 200 agentes y que se prolonga durante una noche interminable en la que los vecinos de Puerto Urraco cierran todos los cerrojos de sus casas. Tras 9 horas de rastreo, Emilio es detenido apostado junto a la casa de 2 de sus víctimas. A Antonio, apodado el Tuerto, le localiza un helicóptero en el monte tratando de escapar. Pero el pueblo no les señala a ellos como los únicos culpables. Todos los dedos apuntaban a Ángela y Lucía, las 2 hermanas con las que los asesinos convivían, acusadas de inducir al crimen a Emilio y Antonio. Las 2 hermanas desaparecieron de la comarca en cuanto se conoció el espeluznante crimen. La policía tardó 4 días en localizarlas. Vestidas de luto riguroso desde la muerte de su madre, fueron detenidas en la madrileña estación de Atocha. El informe psiquiátrico ordenado por el juez que instruyó el caso aseguró que las hermanas sufrían trastornos mentales de tipo paranoico que podían haber desencadenado la matanza. Son 2 cuerpos con una sola cabeza, afirmaron los psiquiatras que les realizaron un profundo examen médico. Dos años después, las hermanas Izquierdo fueron exculpadas al no encontrar el juez pruebas que demostrasen su implicación directa en los dramáticos sucesos e ingresaron en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Sus hermanos, ingresados en la prisión de Córdoba, corrieron una suerte muy diferente. Fueron condenados a 684 años de cárcel. El obispo de Badajoz, durante el entierro, se dirigió a los allí presentes y dijo: tenemos que pensar que Puerto Urraco es un pueblo heroico y no perder la esperanza. Tenemos que ser capaces de olvidar, perdonar y vivir en paz. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Nos pone ya el fondo habitual de Milenio 3, como don Javier Rodríguez, y un poquillo ya sobrecogidos con la historia de Puerto Urraco, pues historia del crimen de España, y la verdad es que a veces el ser humano
nos deja un poco perplejos. Nos llegan un montón de mails a milenio3@cadenaser.com y hay uno que a Carmen le ha hecho mucha gracia. Pues sí, aunque quizá gracia no sea lo correcto en estos temas. Gracia no es la palabra adecuada. Nos lo manda Cristóbal Castro Martínez. Nos dice: quisiera saber si en España se han realizado exorcismos y estos son certificados o autentificados por la Iglesia. Pues tú mismo puedes contestar. Pues sí, en España se han realizado exorcismos, se siguen realizando exorcismos. Un exorcista oficial, que algún día pondremos su voz aquí, es Pedro Haremos un Suñer. programa, si te parece, los verdaderos, no algunos que van contando por ahí, sino los verdaderos exorcistas nombrados por la Iglesia en España y cuál ha sido su vida. Creo que puede ser impactante. Sí, puede ser muy impactante, y sobre todo también si ponemos las voces que grabamos en un exorcismo en el que tanto tú, Iker, como yo estuvimos presentes. Sí, Cristóbal, sí se siguen realizando exorcismos, y la Iglesia es cierto que tiene que certificarlos, y antes tiene que ser reconocida la persona para ver que no se trate de una enfermedad mental, que no tenga ningún tipo de enfermedad de la mente y que de verdad sea un caso extraño. A Katia Rocha le están avasallando por fortuna y desde luego gratificantemente todas las llamadas. Una que tenemos ya a disposición es Alberto desde Orihuela. Alberto, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, muchas gracias. Alberto, ¿qué quieres preguntarnos? Pues quería preguntar, porque hace ya tiempo que no he oído comentar nada sobre el Palacio de Linares, si se descubrió si fue todo un fraude o si se ha seguido investigando. Interesantísimo, ¿verdad que tú también fuiste uno de los que se quedaron un poco alucinados cuando los telediarios, los periódicos hablaban de aquellas voces, ¿te acuerdas, no? Sacaron grabaciones en las revistas, todo. Sí. Pues te contestamos en un minuto y además con algunas cosas también de última hora. Muchas gracias, Alberto, desde Orihuela. A vosotros. Feliz año. Gracias, igualmente. Bueno, pues podemos decir a nuestro compañero Alberto de Orihuela que vamos a hacer un programa, es mi eterna cantinela, lo siento, pero es que tenemos tanta información sobre esos asuntos. El Palacio de Linares, yo hice una vez un especial con nuestro querido amigo Roberto Sánchez, con todos los documentos. Es un lugar ya, hoy la Casa de América en Madrid, y estamos no muy lejos, ¿verdad, Carmen? Sí, estamos más bien cerquita del Palacio de Linares. Y un lugar con todo su misterio, una historia casi de incestos, que luego se complicó porque una doctora, supuesta doctora, la doctora de Castro, realizó unas voces que eran evidentemente un fraude, o sea, eran una persona hablando a un micrófono. Sin embargo, bien es cierto que otros profesionales del periodismo, incluso como Julio César Iglesias y otras muchas personas, como Germán de Argumosa y otros, sacaron supuestas voces extrañas en aquel lugar. Bueno, si os parece, haremos pues una historia, una genealogía de todo aquello, y realmente, intentaremos descubrir, esbrozar qué hay de cierto y qué hay de fraude, que lo hubo y mucho. Pero ese lugar sigue siendo uno de los marcados por el misterio en España, que tuvo una repercusión que todavía no se explica por qué, pero incluso periódicos y revistas como Tribuna o Tiempo acompañaron aquella semana con cintas sobre el Palacio de Linares, algo que creo que nunca se ha vuelto a ver. De verdad que intentaremos contaros toda la verdad, la que al menos nosotros hemos podido investigar. Y ya estamos enfilando la recta final, Carmen. ¿Más mails? Sí, nos llega uno de Diego Palomino Arribas. Dice: lo primero, felicidades por el programa. Es muy bueno, realmente mejor que los de otras cadenas. Tengo 15 años y estoy metido en estos temas. Con respeto, por supuesto, para todas las cadenas que hacen magníficos trabajos. Sí, son las palabras de Diego, y aquí las respetamos. Tengo 15 años y estoy metido en estos temas desde hace no mucho, porque he descubierto que me interesan bastante. Así os quería pedir que cuando podíais comentéis el tema de los ovnis en España. Ya sabéis por dónde se ven, de qué manera los ve la gente, y si podéis llevar el testimonio de alguien. Bueno, además hay mucha gente, muchos mails que nos piden a JJ Benítez. JJ Benítez ha estado ya 2 o 3 veces en el programa y va a estar, y además, mira, yo no sé adelantarlo, pero creo que va a estar con nosotros casi semanalmente a partir del año que viene en algunas emisiones de madrugada. Será un regalo de Reyes. Será un regalo de Reyes que yo creo que vamos a disfrutarlo todos, nuestro gran amigo Juanjo Benítez. Y hablaremos de ovnis esta misma madrugada, ovnis sobre Valencia, y tenemos todos los datos de las personas que lo han filmado. Creo que no va a dar tiempo, Katia está echando humo y los teléfonos también. Rosa María Paraíso nos llama desde Madrid, desde aquí al lado, para preguntarnos algo. Rosa María, feliz año ya dentro de poco y gracias por llamarnos. Buenas noches, Iker. Buenas noches. Felicidades por el programa. Gracias. ¿Qué queréis preguntarnos? Mira, yo quería preguntarte sobre la recién abierta cámara secreta de la Gran Pirámide y sobre si crees que hay alguna más dentro de ella y qué es lo que nos puede deparar la Gran Pirámide o permitirán abrirlas, las que hay. Un tema apasionante, Rosa María. Muchísimas gracias por llamarnos y feliz año. Feliz año, Iker y a Carmen. Un beso a todos. Un besazo para ti.
Bueno, pues una pregunta muy difícil de responder, la Gran Pirámide. Casi retransmitimos el hecho en directo, ¿os acordáis? Con Francisco Contreras, nuestro corresponsal que estaba allí, el hombre metiendo el micro amarillo de la SER casi junto con los de National Geographic en aquel momento en que se abría la Gran Pirámide. Yo os prometo incluso sonidos dentro de la Gran Pirámide. Y no sé qué se oculta detrás. Lo podemos preguntar a Nacho Ares. Tuvimos a Gantenbrink. La única vez que habló con un medio español fue aquí en Milenio 3, el hombre que descubrió esa galería. Bueno, según todos los indicios y todas las personas y todos los que entienden, hay una especie de tumba. Pero bueno, veremos qué ocurre y a ver si lo contamos desde Egipto. Katia Rocha, ya para finalizar prácticamente, y sobre la carrera, un montón de llamadas y un montón de cariño, ¿no? Tengo la oreja roja, mírame cómo la tengo. Y los mails igual, La verdad, de toda España, así que gracias a todo el mundo. Y los 10 ganadores de ese libro de los Evangelios Apócrifos, editado por EDAP, son Marcos Mendoza, Roberto Mardaras, Diego Palomino Arribas, Jordi Morillas, Carmen Morriño, Ana Isabel Martínez, César Cuesta, José Antonio Juárez, Mercedes Tarrones y Adelina Castro. Con todos ellos nos pondremos en contacto para que nos envíen su dirección y así les reenviaremos ese libro de los Evangelios Apócrifos. Exacto, Katia Rocha, que es una gran profesional, os va a llamar para que recibáis ese libro, que además es maravilloso, Los Evangelios Apócrifos de Pierre Crepon. Bueno, pues el estudio pormenorizado, resumido, de cómo hay un montón de documentos que nos hablan de otro Jesús de Nazaret. Un Jesús de Nazaret que, por vuestras respuestas, os ha impresionado mucho y a nosotros también, desde luego. Carmen Porter, pues cerramos hoy el kiosco con un montón de historias, pero en la madrugada más, ¿verdad? Sí, en la madrugada de 3 a 4 de la mañana, hoy tendréis un nuevo Milenio 3. Y también recordad que el día 31, el martes, el día de Nochevieja, de 3 a 4 de la tarde y la repetición de 10 a 11 de la noche, nos podréis escuchar sobre un especial de Milenio 3. Y el día 6 también tenemos una cita, de 10 a 11 de la noche. Espero que no os los perdáis ninguno. Bueno, pues volvemos de 3 a 4 y os dejamos con ese fenómeno, Javier Manzano. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.